Vamos a hablar un poquito de YPF, porque sigue una pulseada muy fuerte entre el gobierno y la principal empresa del país en un contexto de escasez de combustible y la necesidad de importar, como dijo Cristina, 10.000 millones de dólares para mantener el abastecimiento interno de combustibles. Vamos a presentar el tema de esta manera. Mirá el cambio en el discurso oficial en los últimos años respecto a YPF. Cuando pase por aquí, pare en YPF. No solo porque cargarán la mejor nafta, sino también para que YPF pueda seguir estando allí, cuando usted u otro argentino lo necesite. Y ojalá todo esto, que es algo concreto, objetivo, el crecimiento, las reservas, el número de pozos explotados, la duplicación de los pozos produciendo, el crecimiento de los barriles, las inversiones, tuviera también no solamente un espacio en los diarios de propaganda, como anunciantes de YPF, sino que también todos pudieran recoger en sus editoriales, en sus notas, eso que también ustedes vuelcan como anunciantes en los distintos medios de comunicación. No para decir que el gobierno es bueno, sino para decir que a la Argentina le va bien. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Este hallazgo significa un incremento de las reservas de YPF del 28% y de las reservas generales de la Argentina en materia de crudo un 6%. Aquí hay estaciones de servicio para elegir porque hay negocio. La empresa, dijo Julio Devido, más importante, no sé si la más importante, la que más paga impuestos, que no es poca cosa. La primera, sí, para que no se nos ofendan las otras empresas, digo, es la primera contribuyente del país, sí, yacimientos petrolíferos fiscales, nuestra vieja y querida YPF. Deberá abordar el Poder Ejecutivo es lo que significa el incremento exponencial que ha tenido la importación de combustibles en la República Argentina, producto de la terrible caída de la producción de los últimos años. A ver, uno ve la secuencia y este diagnóstico que da Cristina último en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, la verdad que hay una coincidencia absoluta, ¿no? Entre distintos analistas, oficialismo, oposición, de que Argentina tiene un problema. De hecho, en estas placas se resume lo que ha pasado con YPF. Hoy hay utilidades récord, una empresa que entre el 2008 y 2010 distribuyó más dividendos aún que las utilidades netas que tuvo, es decir, distribuyó incluso dividendos de los ejercicios anteriores, 18.628 millones de pesos de reparto de dividendos a sus accionistas. Una empresa que entre el 2007 y el 2010 hizo caer las reservas de petróleo 15% y las reservas de gas un 32%. Una empresa que, como decía Cristina, el año pasado cayó la producción 8% de petróleo y 5% la producción de gas. Y finalmente, una distribución de utilidades y dividendos récord desde el 2001 hasta el año pasado. Entre el 2001 y 2007, bajo el control absoluto de los españoles de Repsol, giraron a la casa matriz prácticamente 9.000 millones de dólares. En el 2008 giraron 2.689 millones de dólares y ahí es el primer año del ingreso del grupo Eskenazi. En el 2009, 1.273 millones de dólares. En el 2010, 1.100 millones de dólares. Una parte no se distribuyó y ahora está el gobierno peleando para que se reinvierta, no se distribuye. Y en el 2011 el gobierno quiere que la dejen toda acá y la reinviertan. Bueno, está planteado el escenario. Coincidimos, o por lo menos yo creo que el diagnóstico que hace Cristina, no se pueden gastar 10.000 millones de dólares de importación de combustible, hay que reinvertir utilidades, hay que invertir en el sector, recomponer las reservas, aumentar la producción. El diagnóstico, me parece, hoy es correcto. Sorprendente. Sorprendente respecto al cambio que había en los últimos años. Es tener este diagnóstico después del desastre, la verdad que es sorprendente. Bueno, pero... Porque ese diagnóstico lo podíamos haber hecho hace 5 años. Yo creo que es incompleto, además, el diagnóstico, ¿no? Es decir, hoy YPF es la consecuencia que asoma
ante la falta de un programa energético. Porque aún arreglando el problema de YPF, los argentinos tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestros recursos energéticos. Y en esto yo voy a reivindicar la historia de mi partido. A ver, los recursos energéticos tienen un valor económico importante, pero tienen un valor estratégico que trasciende el valor económico. ¿Por qué? Porque quien maneja la energía maneja el insumo de cualquier país. Loma La Lata, el mayor yacimiento en explotación de YPF, la prórroga la dio de la Rúa y Machinea. Sí, esto no quita... 10 años antes de que venza lo prorrogaban por 20 años. Esto no quita lo que yo estoy diciendo, ni desmerece la posición del radicalismo en este tema. Nosotros sostenemos que el Estado no puede desentenderse del manejo de los recursos energéticos. Es el principal insumo. Acá hoy estamos porque alguien está generando energía. Vinimos en un auto porque quemamos energía. Es decir, si nosotros no definimos qué queremos hacer los argentinos con los recursos energéticos, si queremos que el Estado direccione el programa energético o no, vamos a estar hablando de parches, pero no solo del petróleo, ¿eh? Hablemos de la energía eólica. En mi provincia, que hay viento y mucho, los recursos eólicos se están regalando. Hablemos de la energía nuclear, si queremos desarrollarlo o no, y bajo qué reglas. Acá estamos hablando de YPF y de 2 o 3 concesiones como si este fuera el tema central. Y en esto tenemos un pensamiento totalmente distinto con el oficialismo. El oficialismo cree que las leyes del mercado, que son las que hoy están rigiendo en el mercado energético, y que el kirchnerismo las reniega, pero las aplica, son las que pueden solucionar el tema energético. Y nosotros entendemos que no. Miren, en mi provincia acá se está importando combustible. Yo le voy a dar un dato para que lo conozcan. El mayor yacimiento de petróleo del país es Cerro Dragón. Está en Comodoro Rivadavia. El gobernador Das Neves lo concesionó a Pan American Energy y a la British Petrol, la empresa británica de petróleo. Timmerman anda haciendo arengas antibritánicas. Bueno, que sepa que el principal yacimiento petrolero lo maneja la British Petrol. Exportan el petróleo. Y nosotros acá importamos combustible. Es decir, no hay un programa energético, no hay un programa energético nacional. Esto es lo que tenemos que definir. Agregar que al resultado negativo en la balanza comercial, los 10.000 millones de dólares que hay que usar para importar, se agregan los más de 40.000 millones de pesos de subsidios para sostener el esquema actual, ¿no? En materia energética, lo cual no es una cifra, o sea, son dólares por un lado y pesos por otro. Ahora, ¿cómo se resuelve esta cuestión? Me parece que el tema de fondo, porque la discusión respecto a la necesidad de un plan energético supone decir que uno va a invertir anualmente en ese campo durante un largo tiempo en función de diversificar, por ejemplo, la matriz energética. ¿Con qué se hace esa inversión? Con un tema clave que es la renta petrolera. Eso es una ventaja que nosotros tenemos por disponer de un recurso que otros no disponen. Y esa renta no es una renta menor. Estas utilidades que vos estás diciendo tienen que ver con que el costo de producción del barril está en el orden de los $12 y el precio interno está entre 62 y 84, de acuerdo a la cuenca que tomemos. Estamos hablando de 500, 600, 700, 800% de ganancia. No, pero está bastante más bajo, con la aplicación de las retenciones. No, para nada. La cuenca de Chubut está pagándose hoy $64 el barril. La cuenca de Neuquén, Medanito, está pagando $82 el barril contra un costo de producción del barril que no pasa los $12. ¿No hay un precio de corte más bajo? Me parece que está... Pero lo que están pagando hoy es esto. Sí, no está en $40 el precio de corte y el resto se lo lleva el Estado. Hoy están pagando eso. Ahora, independiente, digo, la renta petrolera anual son 12.000 millones de dólares de piso. De piso, porque no te estoy computando lo que se saca en todos los derivados que se venden a precio internacional y se computan a precio internacional. A ver, la pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? Obligando a YPF que no distribuya dividendo y lo reinvierta, estatizando la empresa en este momento. Nosotros tenemos que terminar con los decretos que desregulan el sector. Los decretos que le transfirieron la libre disponibilidad del club a las empresas, que son los decretos de Menem y nunca se alteraron. Primer tema, hay que cambiar el marco regulatorio. Segundo tema, hay que discutir en serio la revisión de las concesiones. Lo que están haciendo hasta ahora es fuego de artificio. Lo único que le han sacado es lo que no produce.
Es más, es decir, YPF, son pozos YPF subió marginales. la acción el día de hoy. Son pozos absolutamente hoy cayó, marginales. ayer subió y hoy volvió a caer. Ahora Mucha digo, especulación. no están discutiendo los pozos en serio. Están apretando para ver si se ponen de acuerdo o no y en qué. Y en tercer lugar, lo que hay que avanzar, revisando las concesiones, en una nueva empresa estatal de petróleo. Nosotros necesitamos presencia estatal. No pasa por estatizar YPF. Esto yo lo quiero Ahora, aclarar. la pregunta es justamente... Pero no dije estatizar, esto significa... nueva empresa estatal que extraiga, uno tiene la sensación petróleo. de que si estatizan YPF ahora con el barril arriba de los $100... No dije con las empresa nacional de petróleo. con las reservas menguadas. Cuando vendimos barata YPF, cuando el barril estaba en $22. Hay una diferencia. Digo, no, Y había no hay que comprar Sí. YPF. No hay que comprar. No estoy diciendo eso. Y te digo estoy por qué, diciendo si que tenemos que cambiar el marco regulatorio porque ahí viene la regulación para capturar la renta. ¿Quién define el precio y qué relación tiene con el costo de producción? Es lo a que mí me define gustaría qué renta redondear, son. no tantos Segundo números, tema, sino cuáles son los revisión criterios de las con los que lo vamos a concesiones manejar. permitiría que varias de esas concesiones pudieran ser parte de la construcción de una nueva empresa estatal. Hay que armar una empresa estatal y no comerse los garrones que deben hicieron bolsa, ahora se la vamos a comprar. Lo único que faltaría es que le premiemos la salida después que nos esquilmaron. A ver, todos estos números que dice Claudio son consecuencia de los criterios con que les manejamos la política energética. Sí. Aquí se habla, como faltan hasta en los surtidores, de que hay que comprar YPF. No. El patrimonio más valioso que tiene una empresa petrolera es el yacimiento. El yacimiento es nuestro. En este caso, cuando digo nuestro, hablo de la provincia del Chubut. Lo que vale de una empresa petrolera no es la cigüeña que saca el petróleo, es lo que está abajo. Y eso YPF lo tiene que devolver dentro de pocos años, con todos los activos. Son yacimientos que tienen reservas cada vez acá esto no tiene solución a corto plazo, porque los desaciertos del justicialismo... Si son los mismos yacimientos, le pusieron cada vez más bombillas para extraer esto petróleo. es lo que ha pasado, porque son contratos de concesión, un sistema de otorgar yacimientos que no se usa en ningún lugar del mundo, porque en el 80 dejaron de usarse los contratos de concesión y acá lo seguimos haciendo. Y en mi provincia, estas dos áreas que dice Claudio, que le sacaron a YPF, colocan a YPF en una situación inmejorable. Por un lado, los liberan de invertir y por otro lado, como la rescisión está mal hecha, los colocan en la posibilidad de un juicio millonario contra la provincia, donde probablemente en el juicio saquen más plata que explotando el yacimiento. Lo que digo es, sobre 12.000 millones de dólares de ventaja que Argentina tendría para absorber, para desarrollar el programa de inversiones anuales que necesitamos, solo queda en manos públicas por diferentes mecanismos impositivos y demás, no más del 20%. Lo que digo es, en cualquier lugar del planeta, el Estado se lleva no menos del 50% de la renta que se explota. Entonces, ahí hay una discusión que suponen miles de millones de dólares de inversión. de la renta cuando era estatal. Les hago brevemente una radical era 100%. Les hago brevemente una pregunta. No, y claramente, además, un cambio lo que sí creo que es necesario en términos del esquema. No quiere, creo que no quiere, está viendo de qué manera lo resuelve, pero no quiere cambiar un tema clave, que es el control privado sobre la renta petrolera. En todo caso, a lo sumo avanzan en la idea de un accionista privado. Por caso, ya tuvimos el caso Eskenazi, están hablando de Cristóbal López, están hablando de Lázaro, están pretendiendo que baje la acción para que algunos de estos que nada tienen que ver con el tema del petróleo puedan ingresar ahí. Brevemente, el tema de los combustibles. En su momento, la nafta estaba a 2 pesos, creo que cuando ingresa Eskenazi, allá por diciembre del 2007, estaba a 2 pesos, 2 pesos 50, hoy la nafta está entre 5 y 6 pesos, y esto lo digo acá, y van a llover los mails y los tweets diciendo que en el resto del país está 6.70, 7.20, 7.50. Es decir, ha habido un aumento, se ha triplicado el precio de los combustibles en Argentina, y aún así escasean. ¿Esto cuándo se resuelve? ¿Se puede resolver este año? Esto no tiene solución a corto plazo. Olvídense que va a tener solución a corto plazo. Y otra herejía que se han hecho en materia energética durante todos estos años es entregar a empresas privadas concesiones sobre un sistema de regalías pensado para un YPF estatal. Y esto lo digo porque de mi provincia se han llevado más de 120.000 millones de dólares desde que se explota el petróleo hasta ahora. ¿Qué digo con esto de las regalías? Hablan de 12% de regalía como podría haber sido 20%, porque YPF estatal decía, estas regalías tienen que servir
para que en el lugar donde sacamos el petróleo, cuando el petróleo se agote, se reconvierta la economía y quede otra cosa funcionando. Hoy lamentablemente se usan en erogaciones corrientes. Y cuando se privatiza YPF, este sistema de regalía del 12% pensado para YPF se utiliza con las privadas. Lo que tenemos que aclarar acá, que este 12% era para las provincias, pero el otro 88% era renta argentina. Y hoy no es más renta argentina. Muy simple, que si se cambia el esquema regulatorio y se va a fondo, no confiando en la declaración jurada de las empresas, yo no tengo la menor duda que vamos a poder mejorar bastante el tema del autoabastecimiento sin dejar de entender que acá hay que retomar renta petrolera para invertir durante años y ampliar capacidad de producción, que es lo que hemos perdido. Nos esquilmaron. En realidad hoy empezó el momento en donde los que están teniendo YPF necesitan invertir. Por eso es que en realidad les importa poco irse. Bueno, por eso está la pulseada. Bueno, no por se eso la sería lleven, un sino absurdo que la les reinviertan. paguemos para que se vayan. Que la reinviertan. Gracias a los dos por haber estado aquí en Plan M.